Bien, buen día muchachos. Vamos a ver el tema de análisis de conglomerados, un ejercicio rápido. Este ejercicio es muy parecido al que va a venir en el examen del viernes. Entonces, pues realmente es muy sencillo. Este análisis de conglomerados pues requiere mucha práctica. Entonces, tiene procedimientos bastante largos y por lo mismo va a venir muy corto en el examen. Este es un ejercicio que puse en otro examen. Am, Dice de esta forma: un inversionista está buscando una ciudad para construir su planta de manufactura. Las variables que está tomando en cuenta son las siguientes. La primera variable es el Producto Interno Bruto de la ciudad. Aquí está. Sí, tenemos cuatro ciudades y pues cada una de estas ciudades tiene un Producto Interno Bruto específico. Obviamente, entre más grande sea el Producto Interno Bruto, pues es una ciudad con mayor crecimiento y pues tendría mayores oportunidades de crecimiento su empresa de manufactura en esa ciudad. Otra variable que está tomando en cuenta es el costo de la construcción por metro cuadrado. Cuando van a construir, es necesario conocer el costo de metro cuadrado de construcción. Para algunas empresas manufactureras, pues este costo está rondando entre los 10 y 20,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, de hecho, a veces se dispara más todavía dependiendo del tipo de empresa. Entonces, también depende de la ciudad donde quiera construir, es el costo de construcción. Aquí está en miles de pesos. Y para la ciudad A tenemos 20, para la B 18, para la C 10 y para la D 12. La última variable que está tomando en cuenta es la condonación del impuesto. Verán, a veces algunos empresarios cuando van a construir una empresa o van a instalar una empresa, llevan sus operaciones a una ciudad, pueden llegar a algún arreglo con el gobierno local o el gobierno. En este caso, generalmente es el gobierno estatal el que hace ese tipo de condonaciones de impuestos. Como que, bueno, pues he visto muchos tipos de arreglos entre las empresas y el gobierno, como por ejemplo la Ford, ¿no? Ha hecho bastantes arreglos con gobierno del estado para entrar a programas de apoyo y hacer crecer la empresa. En este tipo de variable, bueno, pues se toma en cuenta que hay una condonación de impuestos. Trato como gobierno por plan de desarrollo que se mide con un porcentaje de condonación durante los primeros 3 años de funcionamiento de la planta. Es decir, que al momento de llegar a cierta ciudad, bueno, pues el gobierno le ofrece que por instalarse ahí, dada la cantidad de empleos que va a generar, pues le van a estar condonando los impuestos durante estos años, en este caso. 3 años, aquí un 5%, un 7%, un 15% y es hasta un 20% de condonación de impuestos. Bueno, entonces tiene la posibilidad de escoger entre cuatro ciudades. Aquí las tenemos. No pusimos nombres de ciudades, pero aquí las ponemos. Hay que analizar los datos y realizar un análisis de conglomerados para medir el parecido entre las ciudades en base a las tres variables seleccionadas. En base a estas tres variables, vamos a analizar cuáles ciudades se van a ir pareciendo más y más y más y más. Entonces, pues está muy sencillo. Vamos a abrir una nueva hoja, vamos a pegar la información directamente aquí. Esta sería la información y este sería el PIB, el costo de construcción y la condonación de impuestos. Aquí realmente no interesan las unidades, solo sabemos que existe esa relación.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí está nuestro formulario y en conglomerados, pues lo primero que tenemos que hacer es generar nuestra matriz de distancias. ¿En base a qué? En base a esta matriz de información, donde tenemos las empresas y las variables. Aquí están las empresas desde uno hasta M, es el número de individuos, y las variables desde uno hasta P, que es la cantidad de características o variables que se mide de cada individuo. Aquí está, este es M es igual a 4 y P es igual a 3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es empezar a construir la matriz de distancias. ¿Cómo la construimos? Bueno, sabemos que estas son ciudades y es lo que estamos evaluando, las diferentes ciudades que hay dentro de todas las que existen, las que nos están interesando para construir, ¿no? Es la que está tomando en cuenta el inversionista para construir. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Es ver qué ciudades se parecen más a otras, de acuerdo a estas características que estamos midiendo. ¿Y cómo empezamos a construir la información? Bueno, pues con la misma fórmula. Aquí está. Recuerden, esta ecuación es para determinar la distancia más corta entre dos puntos, la distancia euclidiana. Con esa fórmula es que lo hacemos. Es la raíz cuadrada de la diferencia de las variables de eh, de dos individuos. En este caso, los individuos son las ciudades. Entonces, aquí estamos comparando A con respecto a A. Entonces, vamos a medir primero a con respecto a A. Ponemos la raíz cuadrada. Vamos a abrir otro paréntesis y vamos a ir metiendo la diferencia de cada una de las dos variables de A con respecto a A. La variable 1 es 9.7 menos esa misma variable 1 de esa misma ciudad. Y esto está elevado al cuadrado. Aquí está en la fórmula que la diferencia de esa variable entre las dos ciudades elevado al cuadrado, más la segunda variable, de esa ciudad A, menos la segunda variable de esa ciudad A al cuadrado, más la tercera variable de A menos la tercera variable de A. ¿Ok? Al cuadrado. Y ahora sí cerramos la raíz cuadrada. Mucho cuidado, ¿sí? Tienen que ver qué es la raíz de la sumatoria de todas las variables, de la diferencia de las variables al cuadrado. Porque a veces me cierran un paréntesis aquí y nada más me están sacando la raíz de la primera diferencia y no, así no es. Es la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado y todo eso, la sumatoria de todo eso es, le sacamos la raíz. Y aquí tenemos que es cero. ¿Por qué? A ver, conceptualmente, ¿cuál es la distancia que hay de la ciudad a la ciudad A? Pues cero, ¿sí? Y aquí ya podríamos ir metiendo cada una de las dos fórmulas o arrastrarla, pero pues tiene una situación aquí. Aquí estamos viendo que son las variables de A con A. Bueno, estas son la variable uno A con A. La variable 2 A con A. La variable 3 A con A. Entonces, para poder arrastrar esta fórmula y que surta efecto, podemos anclar uno de esos valores de A. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando arrastramos la fórmula,
se van a mover las variables que no están ancladas, pero las que están ancladas se van a quedar. Entonces queremos comparar A con A, que es este, A con A, y luego queremos comparar A con B, es decir, A con B. Y como ya está anclada la fórmula, pues prácticamente estamos comparando A con B. Y aquí está, este se quedó anclado, es A, A, B, B, B. ¿Cómo podemos decir o cuál es la respuesta de esta ecuación o cómo podemos interpretar esta ecuación? Es la raíz cuadrada de la variable uno de A menos la variable uno de B al cuadrado, más la variable 2 de A menos la variable 2 de B al cuadrado, más la variable 3 de A menos la variable 3 de B al cuadrado. Y aquí está, ¿no? Entonces ya podemos arrastrar toda la fórmula y aquí lo comprobamos. Esta es A con A. Por eso vemos em, subrayadas las tres casillas, ¿no? Vemos coloreadas las tres casillas. En realidad son ellas mismas, por eso vemos un solo color. Pero en esta estamos evaluando A con respecto a B. Por eso vemos las 6 casillas coloreadas, las 3 que corresponden a A y las 3 que corresponden a B. En la tercera fórmula vemos a A con respecto a C, que es precisamente A con respecto a C. Esa es la diferencia. Y luego tenemos en la última, vendría siendo A con respecto a D. ¿Ok? Bueno, para facilitar este procedimiento, nosotros podemos tener la certeza de que cada vez que estemos comparando una ciudad o un elemento con respecto a él mismo, la distancia va a ser cero. Entonces tendríamos esta diagonal que siempre va a ser cero. Entonces ya no es necesario que calculemos estos valores. ¿Ok? Sabemos que esta diagonal siempre va a ser cero. Y otra cosa, hay otra característica en esta matriz. Los valores que están en diagonal siempre, siempre van a ser los mismos. Es decir, la distancia que hay entre A y B es la misma distancia que hay de B a A. ¿Ok? Entonces, este valor va a ser el mismo que nos va a aparecer aquí arriba. Entonces, no es necesario que lo calculemos. Y de hecho, como lo habíamos estado manejando, no es necesario que calculemos la matriz, la mitad de esta matriz. Esos valores no es necesario que los calculemos, puesto que si calculamos estos valores, automáticamente nos aparecen estos valores. ¿Ok? Pero, pues vamos a calcularlo solo para comprobar esto que les estoy diciendo. Entonces, la siguiente fórmula la podemos copiar y la podemos pegar, solo que vamos a hacer esto. Esta fórmula de B a A, lo vamos a pegar aquí. Vamos a ver esto. Ahora los que queremos eh, fijar son los valores de B. Es decir, bueno, voy a borrarla. Vamos a hacerla de nuevo. No es necesario hacerla de nuevo. Ustedes mismos pueden agarrarla y copiarla aquí mismo. ¿Sí? Y de aquí ya pueden ver qué valores están agarrando. Pueden mover esto. Precisamente cambian de color cuando no son los mismos. Ahí está. Ya pueden ver cuáles son los que están fijados. Por ejemplo, el azul es precisamente este, es B. Y el C7 es este del A. El moradito es este del B. Y el verde es este del A. Y este que es como rosita o violeta es este del B y este es de este. ¿Ok?
¿ok? Solo hay que confirmarlo, ¿no? Hay que ver que efectivamente sea cierto de que los valores que están fijados es precisamente el valor que vamos a evaluar. B con A, B con B, B con C, B con D. Si ese es el que está fijado, al momento de arrastrar la fórmula, no vamos a tener problemas, ¿sí? Y por ejemplo, aquí ya vimos, ya sabíamos que B con B nos tiene que dar un cero. Entonces, sí está bien la fórmula. Y miren, este valor es el mismo que este valor. No era necesario calcular este valor, solo no teníamos que calcular estos dos valores. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver si efectivamente está haciendo, en esta casilla está comparando B con C. Está comparando B, que son estos tres que están arriba, con C. ¿Ok? Y esta. Está comparando B con D. B con D. ¿Ok? Y pues así no la podemos estar llevando. Por ejemplo, aquí en C, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy haciendo clic en esta casilla, doble clic, y estoy copiando la fórmula desde acá arriba. ¿Qué pasa si yo copio la fórmula aquí directamente y la pego aquí? Se mueven los valores, ¿ok? Entonces, eso no quiero. Por eso estoy copiando la fórmula desde aquí, desde el cuadro de fórmulas de Excel. Y cuando la pego, pues sé exactamente es la misma fórmula. Solo que ahora lo que quiero fijar son los valores de C. ¿Y quiénes están fijados? Están fijados los valores de B. Entonces solo muevo las casillas de colores. Este que está en azul, la muevo, la selecciono en la orilla y la muevo hacia el C. Este que está en morado, la selecciono y la muevo al C. Y esta del B al C. Entonces, con esos valores ya tendríamos la comparación de C con respecto a A, de C con respecto a A. ¿Y qué dijimos? Que la distancia que hay de C a A, pues es la misma que hay de A a C. Y vemos aquí, esta es exactamente, estas dos son las mismas, 14.8408, 14.8408. Son las diagonales, ¿ok? Bueno, esta como ya está fijada, la podemos jalar. Y dado que tenemos aquí un cero, ¿por qué? Porque estamos comparando C con respecto a C. ¿Cuál es la distancia que hay de la ciudad C a la ciudad C? Pues es cero. Entonces, pues esto también va de nuevo el último. Lo copiamos y lo pegamos. ¿Quién es el que está fijado? Es C. Pero ahora el que queremos fijar es D. Entonces agarramos lo que está fijado y lo movemos a D. Y ahora sí, D sería el que está fijado. ¿Cuál es la distancia de D a A? Es 17.19. La misma distancia que hay de A a D, 17.19. Es una forma de comprobar los datos. ¿Ok? Y esta, como ya está fijado los valores de D, lo jalamos y efectivamente tenemos un cero al último, donde hacemos la comparación de D con respecto a D. Y bueno, pues nuevamente regresando a que no era necesario calcular estos valores, sin embargo, pues ya los tenemos calculados. ¿Ok? Y entonces tenemos nuestra primer matriz de distancias. ¿Y qué dice nuestro ejercicio? Bueno, ahora necesitamos encontrar el valor mínimo de las distancias que existen, el mínimo, pero en la parte inferior de la matriz. De la matriz, solo estos valores, sin tomar el cero. Si tomamos el cero, nos va a salir que es el cero el que está eh, en la distancia menor, ¿no? Entonces nada más tomamos la matriz inferior o la mitad inferior de la matriz y esto nos va a decir que este valor es el mínimo y este valor precisamente lo encontramos aquí.
¿Qué nos dice este valor? Pues nos dice quién se tiene que agrupar. Y nos está diciendo que se tiene que agrupar A con B. Si hubiéramos hecho la búsqueda en la matriz superior, pues nos daría este valor, que es el mismo, y nos diría, se tiene que agrupar A con B, sería lo mismo, ¿ok? Pero lo que estábamos haciendo para ahorrarnos pasos es precisamente eliminar la parte superior. Entonces, tenemos que agrupar A con B. ¿Y cómo agrupamos A con B? Bueno, vamos a copiar. Aquí estoy dándole a mi teclado el comando control C y lo voy a pegar aquí abajo. Lo voy a pegar primero con control V, pero se fijan que aquí se pegaron las fórmulas. Por eso es que me salen diferentes. Entonces, aquí mismo, sin cambiar y aún viendo que está seleccionada esta matriz, le doy clic secundario y le digo pegar valores. Aquí puedo seleccionar este pegado especial y luego seleccionar los valores. ¿Ok? Y ahora sí me aseguro de que sean iguales, solo que aquí son valores específicos, aquí los podemos ver, es el valor y aquí es la fórmula. Entonces, esta matriz son los valores, es la misma matriz de distancias, pero con los valores, no con las fórmulas. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que agrupar A con B. Tenemos que agrupar la columna A con la columna B y el renglón A con el renglón B. ¿Y qué hacemos? Simplemente borramos una columna y borramos un renglón y lo juntamos con la otra columna y el otro renglón. Por ejemplo, aquí voy a poner que A se va a unir con B. Entonces voy a borrar esta columna B y voy a acercar esto para acá. ¿Cómo lo acerco? Con el comando control X y luego clic donde quiero pegarlo y le doy control V. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que hace ese control X, control V? Es de lo que quiero copiar y pegar en otro lado, quiero que lo borres de donde lo estoy tomando. Para eso es el control X. ¿Ok? Va, lo voy a repetir. ¿Qué voy a hacer? Quiero agarrar este y lo quiero pegar aquí enseguida, pero quiero que esto se borre. Si hago control copy y le doy control V, me va a pasar esto y me va a dejar esta de sola. Lo podemos hacer así si quieren. Podemos incluir este aquí, control copy, control V. ¿Sí? Pero es porque estoy seleccionando la parte en blanco de acá enseguida. ¿Ok? Aquí estoy seleccionando todo esto. Entonces esta parte blanca también se pega de este lado. Por eso queda este en blanco. Aquí. Pues ya nos quedaría A, B, C y D en las columnas, pero también en renglones. ¿Qué nos quedaría? A, B y eliminamos este renglón. ¿Cómo eliminamos el renglón? A ver, hacemos clic secundario y le decimos eliminar. ¿Ok? ¿Por qué no eliminé así las columnas? Porque tenemos información arriba. Y si eliminamos la columna, se va a borrar toda la información que tenemos arriba. Entonces, así es como reducimos nuestra primer matriz. Agrupamos A, B, ¿sí? Y precisamente algo que tenemos que hacer es calcular los promedios. Entonces, todo lo que tenga que ver con A, B, lo tenemos que borrar. En este caso serían estos dos datos que están aquí. ¿Y qué hacemos para calcular estos datos? Bueno, tenemos que sacar el promedio con lo que está acá. Bueno, entonces tenemos el primer grupo. El grupo uno está formado por A y por B. Ese es nuestro primer grupo. ¿Y en dónde está formado? Cuando los valores valen 3.15. O sea, cuando hay una distancia de 3.15, cuando hay un parecido de 3.15, formamos el primer grupo de A y B. ¿Sí? ¿Y por qué borramos aquí? Porque estas no son las cifras correctas. Tenemos que
a sacar un promedio. ¿Qué promedio? Bueno, aquí este valor me está comparando AB con respecto a C y AB con respecto a D. Es decir, AB con respecto a C, es decir, este y este. Estos dos valores. Es AB, AB con respecto a C. Entonces aquí vamos a sacar un promedio de A con respecto a C y B con respecto a C. Es decir, es el promedio de A con respecto a C, coma, de B con respecto a C. Y ese promedio, pues, es el valor de AB con respecto a C. Lo mismo pasa con D. Aquí está, tenemos que sacar el promedio de AD y BD para que este valor sea ABD. Entonces, este sería el promedio de A con respecto a D y B con respecto a D. Es decir, estos dos que están aquí, vamos a ponerlos en, así, agua marina. Entonces ahora sí ya tenemos los datos y ya sabemos que este dato es el mismo que este dato es el mismo que este y este es el mismo que este. Entonces, aquí los podemos pegar como valores simplemente para tener la matriz completa, pero eso no es necesario. Eso no se va a revisar. Entonces ya tenemos esta matriz, ya está lista para aplicar el siguiente mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? De entre estos tres. Y dice, ok, el valor mínimo es 5.71, es este valor. Este valor nos indica cuál es el siguiente grupo. En este caso va a ser C con D, el siguiente grupo. Entonces, este nos dice que tenemos que agrupar C con D para el siguiente grupo. ¿Y cómo agrupamos? Bueno, copiamos, ya les dije, control copy, selecciono dónde quiero pegarlo, control V, pero se pegan las fórmulas. Se fijan aquí, este no es igual que este y este no es igual que este. Entonces, para que se copien los valores, hago clic aquí al inicio de la matriz, en esta esquina, y pego los valores. Ahí está, pego los valores. Y ahora sí, esta es exactamente igual que esta, solo que esta tiene fórmulas y esta tiene valores. ¿Y qué dijimos que tenemos que agrupar? C con D. Entonces, vamos a hacer estas dos, una sola columna, C con D, y estos dos, un solo renglón, C con D. Y vamos a eliminar, este sí se puede eliminar, pero este no lo puedo eliminar porque eliminaría todos los datos que están arriba. Entonces, puedo hacer control copy, control V. Y este valor y este lo tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque no es representativo, no es el promedio de AB con respecto a CD. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos que calcular el promedio de AB con respecto a D y de AB con respecto a D. Es decir, tenemos que calcular AB con respecto a C y AB con respecto a D. Es decir, el promedio de esos dos. ¿Cómo lo calculamos? Es el promedio de este y de este. Y pues ya sabemos que este es igual a este. Ahí está. Entonces, tenemos dos grupos. El grupo 1, que está formado por A y B, y el grupo 2, que está formado por C y D. A ver, ¿en qué distancia nos dio esa agrupación? Al 5.7. Es decir, cuando hay un parecido en una distancia de 3.15, tenemos el grupo AB, el elemento C y el elemento D. Es decir, tenemos tres elementos. Es un grupo y dos elementos solitarios
Entonces serían 3 elementos en total. Y en esta ocasión, cuando tenemos dos grupos, tenemos el grupo AB y el grupo CD sin ningún elemento en solitario. ¿Ok? Y pues obviamente aquí ya no necesitamos calcular un mínimo. ¿Cuál sería el siguiente grupo? Pues tendríamos que unir a B con respecto a C y ya quedaría una sola, un solo grupo general, AB con respecto a CD, AB con respecto a CD. Ya no necesitamos hacer cálculos, ya sabemos qué es eso y pues que precisamente se unen, control copy, control V. ¿En dónde se unen? Aquí en este punto, precisamente. Ahí, ¿ok? Entonces, el grupo 3, ¿qué hace? Va a juntar a B, C, D. Es decir, elimina el grupo 1 y lo une con el grupo 2, que también lo elimina, y hacen un tercer grupo donde pertenecen o donde están integrados todos los elementos. ¿Ok? Entonces, dice, aplique el análisis de conglomerados usando el promedio euclidiano o distancia entre dos puntos para ir agrupando las ciudades hasta obtener un solo grupo generalizado. Este es un solo grupo generalizado. Aquí están todos los elementos ya está generalizado. Dice, construyen dendrograma únicamente indicando los grupos formados y el orden en que se formaron. No es necesario indicar las distancias de similitud. ¿A qué se refiere esto con las distancias de similitud? Nosotros para fabricar un dendrograma, un dendrograma, lo que hacíamos en clase era esto. Nos fijábamos en estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos un 3.15, 5.7 y 14.5. Es decir, nosotros podíamos contar desde el 1, 2 hasta el 18. Y estas se pueden decir que son las distancias que hay en donde se unen los grupos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí quiénes son los que se van a estar uniendo. Se va a unir A con B, C con D y luego AB con C con D. ¿Ok? Entonces tenemos a A, se van a unir A con B y C con D. ¿Ok? Voy a utilizar este de combinar celdas para centrar precisamente esos valores. ¿Cómo los voy a centrar? Es decir, voy a dibujar aquí los grupos que se van a ir uniendo. Por ejemplo, aquí tengo estos grupos. ¿Cómo los voy a unir? Dibujando las tablas. Voy a dibujar los bordes, pero le tengo que dar eh, un formato a las líneas que voy a estar dibujando. Entonces le digo, quiero dibujar los bordes, quiero dibujar que el color sea azul y aparte de eso, quiero que el estilo de la línea sea lo más grueso posible. Ahí está. Entonces, con esto ya puedo dibujar los bordes. Ahí está. Ahí los puedo ir indicando los bordes que quiero dibujar. ¿Sí? Pero todavía no sabemos qué es lo que queremos unir a con B, como dijo aquí el grupo. Entonces, en 3.15 vamos a redondearlo. 3.15 redondeado es 3. Vamos a agrupar A con B. Entonces, en redondeado 3, es decir, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. En este punto vamos a unir A con B. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero dibujar aquí, quiero dibujar borde A con B en el 3. A con B en el 3. Hasta ahí solo son los únicos dos que se han unidos. El C sigue estando solo
y el D sigue estando solo. Y aquí, pues de aquí empezaría el grupo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es 5.7. Vamos a redondear este 5.7 a 6. Vamos a decir, aquí está el 6, aquí al final. En este punto o en este parecido o en esta distancia se están uniendo ¿quiénes? Se están uniendo C con D. Y ya tenemos el grupo anterior. Entonces, en este punto vamos a unir C con D en la distancia 6. Ahí está. ¿Ok? Y este grupo que nació aquí, pues sigue unido hasta, sigue solo hasta el 6, que es donde llevamos el análisis. Y luego nos dice que después esos dos grupos AB se une con el grupo CD. ¿En dónde se unieron? En el 14.53. Si lo redondeamos, esto es 15. Hasta aquí. En este 15 vamos a dibujar que precisamente se unieron este con este en el 15. Uy, aquí vamos a ponerlo así. Y a partir de aquí, pues solo empieza un solo grupo, ¿no? A partir de aquí. Bueno, esto que nos dice, este dendrograma nos dice que la ciudad A con B son las más parecidas, ¿sí? Y por eso fueron las primeras que se agruparon. ¿En dónde? Aquí a esta distancia de 3 son las primeras que se agruparon. Por eso es que está más chiquita este rectángulo que este que está acá. ¿Qué nos dice enseguida? Que los siguientes en agruparse fueron C y D. ¿En dónde? En el 6. Y luego se siguieron agrupando en el 15, pero ya se agruparon los dos grupos, AB con CD, y formaron un solo grupo generalizado. Y este sería el dendrograma. En el examen dice que no es necesario indicar la distancia de similitud, es decir, ¿sabes qué? Estas distancias, no me las indiques, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tenemos esto, y si decimos, ¿sabes qué? No me indiques las distancias, ok, pero yo sé que el primer grupo en formarse fue el grupo AB, entonces voy a unir primero que todos A con B. Ahí está unido, A con B. Y luego, el segundo grupo en unirse fue C con D. Entonces, lo voy a unir C con D. Aquí está uno más. Quiere decir que este se unió primero y este se unió después. Y que en este punto, A y B siguen juntos. ¿Ok? Y luego, sé que AB desaparece junto con CD para formar un único grupo, ABCD. Entonces, en este punto, en el siguiente, ya se juntan los tres. Bueno, perdón, los dos grupos. Entonces ya formamos un último grupo. A con B primero, C con D después y al final AB con CD. Este sería el final. Entonces, este dendrograma me indica el orden en que se van formando los grupos. Y este nos indica, pero utilizando el métrico de dónde es que se forman los grupos. Este se formó en el 15, aquí está, este está en el 15, este está en el 6 y este está en el 3. Y esto sería todo con la primera parte del examen. Sería un ejemplo de dendrograma, de análisis de conglomerados. ¿Ok? Espero que con esto sea suficiente para
estudiar para el examen, muchachos. Mucho éxito. Mañana igual tenemos nuestra asesoría a las 9 de la mañana y ya finalmente el examen. Aquí no es necesario hacer conclusiones, pero por ejemplo, vemos que A y B son las ciudades que más se parecen. Y si vemos aquí a nuestra tabla, A y B se parecen mucho desde el PIB, en el costo de construcción, las dos son altos y en el porcentaje de condenación de impuestos, pues es bajo, ¿no? CD son las otras dos ciudades, tienen un PIB bajo, pero tienen un costo de construcción en general menor que estas dos y tienen un porcentaje de condenación de impuestos más alto que estas dos. Entonces, pues estas dos las puedo considerar una sola opción y estas dos las puedo considerar otra opción. Y decir, ¿sabes qué? Más o menos es lo mismo elegir C o D que A y B. ¿Ok? Pero, ahí les va el pero, dependiendo de cuál es la variable que le queramos dar más peso a la hora de la elección. Si me conviene más que tengan un PIB más alto, pues me voy por esta, cualquiera de estas dos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Esto para qué lo hacemos? Generalmente queremos presentar, cuando hay varias alternativas, grupos de alternativas similares. Para eso nos sirve el dendrograma. El dendrograma nos sirve cuando tenemos un grupo muy alto de alternativas, nos permite hacer conjuntos, conglomerados y decir, ah, mira, estas alternativas se parecen, estas se parecen y estas se parecen. Obviamente que en este ejercicio, en este ejemplo, que obviamente es eso, es un mero ejercicio para poder presentar el examen, no es necesario hacerlo. En la vida real, si quiero construir en una ciudad y tengo varias alternativas, si tengo solo cuatro alternativas y son estas variables, pues no es necesario. Me voy con el que tenga el PIB más alto, o me voy con el que tenga el costo de construcción más bajo, o me voy con el que tenga la condonación más alta, ¿no? En este caso, yo creo que me convendría el D, ¿sí? Y pues a lo mejor podríamos agregar más variables, ¿no? Podríamos agregar el nivel de tecnológico de la ciudad, o sea, si hay más empresas de manufactura de algún tipo, de algún clúster aeroespacial, electrónico, médico. em, si el promedio del grado escolar en esa ciudad es relativamente alto, me dice que voy a conseguir ingenieros rápidamente en esa ciudad para que trabajen en mi empresa. A lo mejor sería otra variable que tendríamos que considerar. Entonces, imagínense, ¿no? Aquí ya le ponemos otras 6, 7 variables y en lugar de 4 ciudades le metemos unas 40 ciudades en las que podemos construir. Una empresa internacional pues está ya midiendo en países, ciudades y pues todas esas variables que estamos considerando, ¿no? También, eh, sobre todo este tipo de variables, ¿no? Condonación de impuestos o tratos con los gobiernos. Recuerden que generalmente eso es lo que determina dónde se instalan las empresas. Entonces, en análisis de conglomerados, muchachos, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Y este lo pueden descargar. Ahí está en la plataforma, en la parte del examen. Yo creo que esto no es necesario que lo descarguen. Si lo van haciendo junto con el video, pues no es necesario que lo descarguen. Entonces, pues nos vemos mañana y éxito en su examen. Hasta luego.